Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Diga conmigo: al instante. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, diga conmigo, al instante, la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Dios bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. En el transcurso del mensaje se va a dar cuenta cuál es el título del mensaje. No sé si alguna vez se ha dado curiosidad cuando tú lees de la manera como Jesús llamó a sus discípulos y solamente le decía a sus discípulos: ven y sígueme, y la Biblia dice que ellos dejaban todo y enseguida le seguían. No sé si alguna vez te has llegado a preguntar por qué. Solamente con Jesús decirle: ven y sígueme, ya, listo, dejo todo, dejo casa, dejo la familia, dejo el trabajo, y le seguían a Jesús. No sé si alguna vez te ha dado curiosidad del saber por qué de esta manera, solamente con decirle esa frase: ven y sígueme, absolutamente todo lo dejaban. Pues yo, particularmente desde que me convertí, siempre tuve esta curiosidad. ¿Cómo así? O sea, Jesús hasta ese momento no había hecho ningún milagro, ni para decir, pues voy atrás del hombre que hace super milagros. No había hecho todavía ningún milagro, sino después que llamó a sus discípulos. Entonces me causó curiosidad eso, y me preguntaba: ¿por qué razón? O sea, que alguien te diga nada más así: ven y sígueme, y tú dejes todo. ¡Qué locura! ¿No les parece algo loco? ¿O es solamente a mí que me parece algo loco? Y dice la Biblia que ellos estaban con su papá, Andrés, Juan y Jacobo, estaban con sus papás ahí trabajando con su papá, era el negocio familiar, la pesca, y Jesús les dice: ven y sígueme, y ellos se fueron con Jesús y el papá los dejó ir. Vaya, hijo, capaz y yo hago eso y mi papá me dice que estoy loca, ¿para dónde voy? ¿Cómo vas a dejar el trabajo, la casa, la familia? Por Dios, ¿qué vas a hacer? Pero para poder entender un poco más sobre la razón por la cual solamente Jesús, con decirle a ellos: ven y sígueme, dejaban todo. Dice la Biblia que al instante, no lo pensaban dos veces, sino al instante se levantaban y seguían a Jesús. Para poder saber por qué lo hacían de esa manera, tenemos que hablar un poquito sobre esa etapa de escuela de los tiempos de Jesús. Y quiero hablarte de ese momento donde el sistema educativo gobernaba en los tiempos de Jesús, para que pudiéramos entender en esta mañana por qué solamente con Jesús decirle: ven y sígueme, ellos dejaban todo al instante y le seguían. Habían en la época de Jesús 3 escuelas. La primera escuela se llama Bet Sefer, que quiere decir la escuela del libro. Los judíos ingresaban a la escuela a partir de los 5 años. Y en esa primera etapa de la escuela, en la escuela del libro, el niño tenía 6 años para aprenderse la Torá, que es específicamente el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia tenían que aprendérselos de memoria durante 6 años. Es decir, que el niño entre los 5 años y los 11 años tenía que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Apurada, yo me sé 10 versículos bien aprendidos, el resto los parafraseo, y por eso es que bendigo tanto al que inventó el buscador en la Biblia, porque encontramos todo. Imagínese un niño a los 11 años aprenderse de memoria, recitar los primeros 5 libros de la Biblia. Después que el niño cumplía 11 años,
lo llamaban para hacer el examen y le decían: que pase Daniel David, a ver, recíteme Éxodo capítulo 5. Y el niño tenía que recitarlo de memoria. Si el niño no se lo sabía, le daban la siguiente instrucción: este no es un camino para ti, este no es el camino para ti. Vuelve a casa, 11 años, vuelve a casa de tus padres, y dedícate a lo que tus padres se dedican. Si es la pesca, la pesca. El oficio que ellos hagan, vaya y dedíquese a lo que ellos se dedican. Los niños que sí se sabían de memoria y pasaban el examen de los 5 primeros libros de la Biblia, pasaban entonces a la segunda escuela. Y la segunda escuela se llamaba Bet Talmud, que es la escuela del aprendizaje. Ya en esta parte, en esta segunda escuela, el niño tenía 11 años y tenía 2 años solamente para aprenderse los libros de memoria de Josué a Malaquías. Estoy hablando de todo el resto del Antiguo Testamento. 2 años para aprendérselos de memoria. A los 13 años, el niño tenía que aprender a recitar todos los libros de Jueces hasta Malaquías. 13 años. Yo trato de pensar qué estaba haciendo yo a los 13 años y te aseguro que no me había leído ni siquiera un capítulo de la Biblia. 13 años. A esa edad, de los 13 años, al niño le hacían el examen otra vez y le pedían que recitara de memoria ciertas cosas, ciertos libros y ciertos pasajes. Si el niño no sabía, le volvían a dar la misma indicación: este no es un camino para ti. Devuélvete a casa de tus padres y dedícate a hacer lo mismo que tus padres hacen. 13 años. Cuando el niño pasaba esta etapa, ya iba a la siguiente escuela. Era la tercera escuela. Y la tercera escuela se llamaba Bet Midrash, que es la escuela de la interpretación. 13 años en adelante. En este momento, ya el niño no solamente se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, sino que ahora tenía que darle la interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. Si el niño le daba la interpretación correcta a las Sagradas Escrituras, entonces podía seguir estudiando y preparándose, como es el caso del apóstol Pablo. Él menciona en Hechos 22:3, dice así: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, como estudiante de él, y fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. El apóstol Pablo había pasado las 3 escuelas y había permanecido allí. Ya en esta edad de los 13 años, el niño preparado podía seguir estudiando. Pero no solamente eso, tenía la oportunidad de él elegir a su rabí, a su maestro. Él podía elegir el que él quisiera, pero el maestro lo aceptaba solamente con un periodo de prueba. El niño elegía ser el discípulo de un rabí o de un maestro. El maestro lo adopta y le dice: ok, ¿quieres ser mi discípulo? Te voy a poner a prueba durante un periodo de tiempo. ¿En qué consistía la prueba que le hacían a esos jóvenes? El joven no solamente tenía que saberse de memoria el Antiguo Testamento, sino que además de eso debía saber la interpretación correcta que su rabí le daba a las Sagradas Escrituras. Además de eso tenía que conocer el estilo de vida de su maestro, tenía que imitarlo perfectamente, tenía que adoptar su forma de hablar, su forma de actuar, tenía que saber qué hacía en el día su rabí y tenía que vivir como él, tenía que ser su discípulo de esta manera, imitarlo en todo lo que hacía. Si el joven lo lograba hacer en el periodo de prueba, entonces el rabí, su maestro, veía en él un potencial de tal manera que podía ser su discípulo, le confirmaba su llamado y le confirmaba que había sido escogido con la siguiente frase: ven, sígueme. Pero si el joven no había pasado el periodo de prueba,
aunque ya se supiera de memoria el Antiguo Testamento, le decía: vuélvete a la casa de tus padres, haz el oficio de tus padres, ese camino no es para ti. Ven, sígueme. Era la confirmación de ese joven que era aceptado por su maestro, por su rabí, para ser su discípulo. Escúchame eso. El hecho de ser el discípulo de alguien en ese tiempo era socialmente la más grande distinción. Era lo mejor de lo mejor de lo mejor en esa época. Cuando era elegido un joven por su rabí, el padre se sentía tan orgulloso porque eso traía honra a la casa, que decía: mi hijo se ha distinguido entre los demás. Mi hijo ha sido escogido por un rabí, ha traído honra a la casa, ha traído honra a la familia. Mi hijo es digno de admirar, mi hijo es un distinguido, mi hijo es de lo mejor que puede haber. Por eso es tan importante cuando Jesús decía: ven, sígueme, ellos dejaban todo e inmediatamente le seguían. Ahora, yo quiero decirte que Jesús era un rabí, era un maestro. Mira lo que dice la palabra frente a Jesús en Juan capítulo 3, versículo 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era una persona rica, importante, pero también era un maestro en Israel. Y este vino a Jesús de noche, y Nicodemo reconoce a Jesús como maestro y le dice: rabí. Nada más y nada menos, Nicodemo está reconociendo a Jesús como maestro y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que Jesús, como era un rabí, Jesús había pasado por las 3 escuelas. Jesús se sabía la Torá, pero también se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento, desde Josué hasta Malaquías. Entonces Jesús había no solamente pasado por las 3 escuelas. ¿Ustedes recuerdan la vez que Jesús se le pierde a sus padres? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, tenía 12 años. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el templo? Dice la palabra del Señor que Jesús en Lucas capítulo 2 versículo 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que Jesús fue brillante, fue de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Le tocó estudiar y pasar por todas las escuelas, pero los doctores de la ley se asombraban y se maravillaban de su inteligencia, de las respuestas que Jesús daba. Escúchame esto que quiero hablarte en esa mañana. Los discípulos elegían a su maestro. El maestro los ponía a pruebas para ver si podían ser después sus discípulos, confirmándoles con la frase: ven, sígueme. Pero Jesús viene y cambia el patrón. A Jesús no lo busca nadie. Jesús va y busca a sus discípulos. A Jesús no lo llaman sus discípulos diciéndole: yo quiero seguirte. Jesús va y él llama a sus discípulos. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús rompe el patrón. Nadie lo busca. Por eso Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús te ha elegido a ti para darte salvación y vida eterna. Jesús te ha elegido a ti por medio de su amor para que tengas entrada al reino de los cielos. Nadie le quitó la vida, Él mismo dio su vida por nosotros. A Él nadie lo fue a buscar. Él nos buscó a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Todo lo que buscamos a Jesús es porque tenemos necesidad de Él. Quizás diferentes necesidades, pero todos necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y qué bueno es saber que Él fue el que nos buscó, porque nosotros no hubiéramos sido capaces de buscarlo, porque somos tan imperfectos y tan pecadores que creemos muchas veces que no merecemos ni siquiera llamarle Padre a nuestro Dios. ¿A quiénes buscó Jesús? No a los mejores de los mejores. Jesús no fue a las escuelas a buscar a los mejores estudiantes. ¿Sabes a quién escogió Jesús? A aquellos que estaban haciendo los mismos oficios de sus padres. Jesús pasó por una barca y cogió y llamó a 2 pescadores, y después llamó a 2 pescadores más. Estos hombres estaban haciendo y dedicando su vida a lo mismo que se dedicaban sus papás. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús escogió para que fueran sus discípulos, sus 12 discípulos, a los que habían sido rechazados. Aquellos que les habían dicho: este no es el camino para ti. Tú no te mereces un camino de honor. Tú no vas a lograr ser brillante en tu vida. Tú no vas a alcanzar ciertas cosas que te has propuesto. Tú no sirves para esto. El camino de distinción, este no es el camino para ti. Ve y dedícate a otra cosa. Dedícate a lo que hacen tus padres. Aquellos que se habían sentido frustrados, aquellos que se habían sentido menospreciados, a los que habían desechado. Por eso fue Jesús y les dijo: ven y sígueme. Ellos sabían lo que significaban estas palabras: ven y sígueme. Ellos sabían perfectamente lo que estas palabras querían decir cuando Jesús les dijo: ven y sígueme. ¿Saben qué quería decir para ellos? Ven y sígueme. Hay para ti una nueva oportunidad. Hay para ti un nuevo comienzo. Fuiste rechazado. Quizás tenías demasiados defectos, pero hoy te digo, para ti hay una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para ser mejor, para lograr lo que te has propuesto en la vida, de la mano mío. Jesús los cogió a ellos para darle esperanza, para decirle: no todo está perdido, hay una nueva oportunidad para ti. De mi mano podrás lograr las cosas que tanto anhelas lograr. Lo podrás hacer, podrás ser el mejor, podrás ser brillante, eres capaz, yo te daré la fuerza, yo te enseñaré cómo hacerlo. El rabí, para poder elegir a sus discípulos, les hacía una prueba, y en medio de esa prueba los discípulos tenían que hablar como su maestro hablaba. Tenían que hacer las cosas que su maestro hacía. Tenían que imitarlo en todo. Y los discípulos también hicieron eso con Jesús. Mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 26, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, estamos hablando del pasaje cuando Pedro niega a Jesús, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Los discípulos hablaban como Jesús después de 3 años. Su lenguaje había cambiado y habían adoptado el lenguaje del reino, el lenguaje de Jesús. Se habían convertido en verdaderos discípulos. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, diga conmigo, sin letras y del vulgo, no habían estudiado, no se habían preparado. La gente sabía que ellos eran pescadores, que ellos no habían estudiado, que no eran personas de admirar, eran personas del vulgo. Y dice la Biblia que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban porque sabían quién los había enseñado. Se maravillaban porque sabían con quién ellos andaban.
Se maravillaban porque sabían que habían sido moldeados para ser discípulos de Jesús y comisionados para extender el reino de los cielos a todas las naciones e ir y hacer discípulos. Se maravillaban al ver la vida de ellos porque se les notaba que habían estado con Jesús. A nosotros se nos tiene que notar que andamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros se nos tiene que notar que seguimos a Jesús, que hemos decidido seguirle a Él. Con defectos, con imperfecciones, sí, pero hemos decidido seguirle. Porque Jesús no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Y un corazón dispuesto le basta para hacer su obra en cada uno de nosotros. La gente reconocía que ese que era un hombre sin letra, que ese que era un hombre del montón, se maravillaban ahora de quién era. Y yo declaro esa palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. La gente te va a ver y se va a maravillar de tu nueva vida en Cristo Jesús. La gente se va a maravillar de la gracia de Dios en ti. La gente se va a maravillar de lo que vas a ser capaz de hacer a causa de que el Señor está contigo. La gente se va a maravillar de ti. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, portamos lo divino de Dios. Es la misma presencia de Dios que está con nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado que quizás entras a un restaurante o vas a una tienda y está vacío y de repente tú entras y como que la nada se llena todo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Es que yo te quiero decir que donde tú vas, tú eres de bendición para ese lugar. Donde tú vas, todo se bendice porque la bendición de Dios está contigo. No normalicemos en nuestra vida lo divino que portamos. Tú eres divino no porque tengas la cara linda, eres divino porque en ti mora el Espíritu Santo de Dios. Lo divino que tenemos es Él. No normalices la presencia de Dios contigo. A veces tenemos tan en poco que el que va con nosotros es el Señor, que hasta nos sentimos solos y se nos olvida. ¿Cuántos han sentido solos alguna vez? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, que cuando tú caminas, el ángel de Jehová camina contigo. Cuando tú te diriges a un lugar, la presencia de Dios va contigo. Donde tú vayas, va el Señor. Donde tú vayas, van ángeles de Dios contigo, protegiéndote, cuidándote, acompañándote. Los ángeles de Dios para nosotros no solamente es para acompañarnos y cuidarnos, sino también para servirnos. La Biblia dice que Jesús, después de los 40 días de ayuno, los ángeles fueron y le fortalecieron y le servían. Pero como no sabemos a veces tantas cosas, ignoramos disfrutar de todo lo que tenemos. No puedes disfrutar de algo que no sabes que tienes y que es tuyo. Por eso necesitamos tener nuestra relación con Dios de tal manera que podamos conocer las bondades del Padre para cada uno de nosotros. No normalices la presencia de Dios contigo. Quizás tú no puedas ver ángeles a tu alrededor porque no tienes los ojos espirituales abiertos. Pero si eres una persona que ha decidido consagrarse y vivir para el Señor, de que hay ángeles contigo, hay ángeles contigo. Donde tú vas, está el Señor de tu lado para bendecirte, cuidarte y abrir caminos delante de ti. No sé cuántos lo puedan creer, pero la presencia de Dios está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Por eso en la parte de afuera quise colocar ese letrero gigante que todo el mundo que pase, así sea del otro al lado de por allá de la troncal, pueda leer: mi presencia siempre irá contigo. Y tú tienes que tener la certeza y la convicción de que el Señor siempre está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Y no se trata de lo mucho que tú hagas para que Dios esté contigo. Y tampoco tienes que hacer o dejar de hacer ciertas cosas para que quizás si dejas de hacer ciertas cosas Dios te ame menos. Dios te ama porque Él decidió amarte. Dios te ama porque eres su hijo. Pero lo que sí quiere es que aprendas a caminar de la mano de Él. Ahora, algo pasaba en el periodo de prueba o en la escuela de aprendizaje. El rabí elegía sus discípulos bajo un criterio. Ya al final del examen decía: él puede hacer las cosas que yo hago, puede hablar como yo hago, puede decidir como yo decido,
actúa como yo actúo. Y elegía a su discípulo. Pero Jesús fue más allá. Mira lo que dijo Jesús en Juan 14:2. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ese era lo mismo que decían los maestros. Él puede hacer las cosas que yo hago. También lo dijo Jesús. Pero Jesús fue más allá y dijo, y aún mayores. Diga conmigo, y aún mayores. Y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. ¿Puedes recordar por un momento qué hizo Jesús aquí en la tierra? Hay una promesa para ti que has decidido seguirlo, que las harás y aún mayores. Aún mayores. Orarás por los enfermos y quedarán sanos. Bendecirás la mesa y los alimentos serán bendecidos y multiplicados. Aún mayores. Recuerdo aquel día que se le acercaron a Jesús para pagar los impuestos y no tenía plata y andaba con Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Ves al mar y busca un pescado, que ese pescado que agarre, ahí está la plata para pagar la deuda. Aún mayores harás. ¿Que estás dispuesto a declarar de dónde va a estar tu bendición para que todas tus deudas sean canceladas en el nombre de Jesús y Dios te dé los recursos, aún de lo sobrenatural te visite Dios para bendecirte? ¿Qué puedes declarar con tu boca si harás cosas aún mayores? Harás cosas aún mayores. ¿Qué estás dispuesto a creer? Porque de lo que estés dispuesto a creer, eso vas a estar dispuesto también a recibir de parte de Dios. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. O sea que la fe sirve para vivir. Como estés viviendo es porque tu fe te llega hasta ahí. ¿Qué estás dispuesto a creer que Dios puede hacer contigo y con tu vida? ¿Qué estás dispuesto a creer? Quiero que Alejo me acompañes en el piano, hijo, por favor. Quiero terminar con esto en esta mañana. No sé cómo esté tu vida. Si quizás sea como todos aquellos que pasaron las escuelas y pasaron el periodo de prueba de su maestro, y seas como ellos y seas de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y si es así, diga conmigo, wow. O no sé si quizás seas como aquellos discípulos que Jesús eligió, aquellos discípulos que Jesús escogió, que tenían defectos, pero Jesús creyó en ellos. Que habían sido rechazados por las personas desde su niñez. Y yo sé que aquí hay personas que desde su niñez han vivido ciertas situaciones en su vida que los han marcado hasta el día de hoy. Porque hay cosas que vivimos desde la niñez y en la juventud que nos marcan y nos bloquean para poder disfrutar otras en la edad adulta y nos llenan de temores. Y quizás hay cosas que vivimos que nos anclaron al pasado y no hemos podido salir de ahí y avanzar. Quizás tú seas uno de esos que te dijeron, este no es el camino para ti. No te va a ir bien sentimentalmente, no te va a ir bien económicamente. ¿Quién dijo que serás un profesional? ¿Quién dijo que podrás alcanzar tus sueños? Quizás como a estas personas que fueron rechazadas en las diferentes escuelas y etapas de su vida, que le dijeron, este no es el camino para ti. Tú no brillarás, tú serás del común, gente del común, uno más aquí. Y quizás has escuchado esas voces que también te han dicho, tú no vas a lograrlo, no eres capaz, no naciste para eso nacieron otros, pero tú no. Y quizás también te han marcado diciéndote ciertas cosas. Y como aquellos pescadores que podían dar más, estaban allí resignados sencillamente a la pesca, porque las circunstancias lo habían llevado a eso. Y quizás hoy la vida que tienes es porque las circunstancias te han llevado solamente a eso.
Y estás ahí sabiendo que puedes dar más, que anhelas más, que deseas más, que naciste para algo mayor de lo que estás haciendo hasta hoy. Pero te has conformado a vivir ahí porque no sabes cómo hacerlo. Quizás los errores de la vida te han hecho sentir frustrados. Quizás los errores de la vida te han hecho sentir que no mereces ciertas cosas de Dios. ¿Sabes qué? Cuando Jesús los llamó, yo me imagino a esos padres haciendo una fiesta en su casa de celebración, porque sus hijos que habían sido rechazados, menospreciados, señalados o condenados a no ser brillantes o capaces, ahora un maestro le decía que lo siguiera. Jesús llegó a devolverle la honra a las familias. Jesús llegó a tu vida a devolverte la honra a tu vida, a devolverte los sueños y la esperanza a tu vida y a tu casa. Esa familia estaba resignada a vivir así, pero Jesús viene y los llama sencillamente porque les quería dar una nueva oportunidad. Y yo no sé cómo está tu vida el día de hoy, pero si has venido en esta mañana a escuchar este mensaje, es porque Jesús, por medio de su Espíritu Santo, te dice hoy: ven y sígueme, ven y sígueme. Hay una nueva oportunidad para ti, hay un nuevo comienzo para ti, hay una vida mejor que te está esperando. Ven y sígueme y sé mi discípulo, camina de mi lado, que yo te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar, y no te dejaré solo, sobre ti fijaré mis ojos. Los apóstoles, a los 12 que Jesús llamó, ellos sabían cómo estaba su vida. Por eso no lo dudaron, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Porque la mejor vida que nos espera es seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuera de Jesús no hay vida. Fuera de Jesús no hay vida. Puedes dedicarte a lo que sea, que nada traerá plenitud como la presencia de Dios en ti. Nada traerá plenitud. Muchos seguían a Jesús por lo que Él hacía, pero sus discípulos lo seguían por lo que Él era. ¿Por qué lo sigues tú? Muchos seguían a Jesús por los milagros que podían recibir de Él, pero sus discípulos sencillamente le pasaban la noche con Él. Nadie más pasaba la noche con Él. Cuando no había milagros, ahí estaban los discípulos. Cuando no había una enseñanza poderosa, ahí estaban sus discípulos. Cuando el Señor no estaba orando por nadie, ahí estaban los discípulos. Mientras las multitudes lo buscaban por los milagros, los discípulos permanecían con Él en todo momento y pasaban la noche con Él. Cuando Jesús multiplicó los panes, hizo la multiplicación, le dio comida a todo el mundo, a más de 5,000 personas. Todo el mundo comió y se recostó sabroso en la hierba. ¿Y dónde estaban los discípulos? Sirviéndole a la multitud, al lado de su maestro. Por eso es que un discípulo entiende que está al lado de su maestro sirviendo. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo, tenemos que verlo, aprender de Él por las Escrituras, tenemos que imitarlo y luego hacer lo mismo que Él hacía. Y Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si somos sus discípulos, tenemos que ir tras aquellos que se están perdiendo, que necesitan de esperanza. Esa esperanza que ya tú tienes y que arde en tu corazón del saber que el Señor está contigo
y mejores cosas vendrán a tu vida. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Por eso Él mismo les enseñó y le lavó los pies a sus discípulos. Les servía porque les estaba enseñando a servir. Y Jesús en tu vida te ha visitado, te ha bendecido, te ha sanado. Algún milagro de Dios has visto. Ya es hora de ir por aquellos que necesitan de lo que tú ya tienes, para darles esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Cierta ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos y le dicen: ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Qué se dice por ahí de mí? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y los discípulos respondieron y le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres un profeta. Ok, bien. Pero no se quedó ahí la conversación. Ahora Jesús les pregunta y dicen: díganme, ustedes, ¿qué piensan que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dice: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Y sobre esa roca, sobre esa verdad que acabas de decir, que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El Señor le preguntó a ellos: ¿quién soy yo para ti? Y quiero cerrar en esta mañana con esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en ti? ¿Quién es Él para ti? Alguien que busca cuando estás en problemado, como un bombero que te apaga el incendio. Señor, ayúdame. Lo buscas como si fuera un banco cuando necesitas plata. Señor, bendíceme. ¿Quién es Dios para ti? ¿Ocupa el Señor el primer lugar en tu corazón? ¿O ese primer lugar en tu corazón se lo has dado a personas o a cosas y ya Jesús no está ahí? ¿Quién es Jesús para ti? Porque un verdadero discípulo sabe quién es el Señor para él y tiene entendimiento porque lo conoce. No sé en esta mañana cómo hayas venido, pero algo que sí sé en este día es que Jesús te trajo para decirte: ven y sígueme. Hay un nuevo comienzo para tu vida en esta mañana. Y hay una nueva oportunidad que se abre delante de ti para tener una vida mejor. La Biblia habla de un chico llamado Jabes. Y este chico, cuando nació, su madre lo dio a luz con dolor. Y su nombre, Jabes, significa dolor. O sea que cuando este chico iba creciendo, ¿cómo lo llamaban? Dolor, dolor, ven acá. Dolor, hazme este favor. Dolor, hiciste esto. Les recordaban a Jabes siempre que su mamá había sufrido en el parto a causa de él. No sé si Jabes era cabezón, pero por algo su mamá sufrió en el parto. ¿Sabes qué pasó con Jabes? Un día dijo: ya no quiero vivir más así. No quiero ser el frustrado de mi casa, el que no avanza. No quiero ser el sufrido toda la vida. Mi vida no la define una situación que haya vivido. Mi vida no la define lo que alguien haya dicho de mí. No quiero vivir más así. Y la Biblia enseña que este muchacho tomó la mejor decisión de su vida. Invocó Jabes al Dios de los cielos. Y Jabes le dice al Señor: si me dieras tu bendición, si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Y ese día
Dios escuchó la oración de este muchacho y lo bendijo Dios de tal manera que se cierra el capítulo diciendo que Jabes llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. No hay quien se acerque a Dios que no haya propósito en su vida. No hay quien se acerque a Dios que el plan y el diseño del cielo se cumpla a cabalidad sobre él. En esta mañana yo no sé si tú quieres ser como un Jabes, que le digas al Señor: no quiero vivir más así, quiero un nuevo comienzo, quiero una nueva oportunidad en mi vida. Hoy me decido a seguirte, Jesús.